exponiendo la carta a los Hebreos, y el tema del cual vamos a seguir conversando, vamos a seguir hablando, es sobre la superioridad de la fe. Toda la carta a los Hebreos trata sobre la superioridad de Cristo. Y hemos visto que en el nuevo pacto, por razones que ya explicamos, es una fe superior. Y vuelvo a iniciar con ese texto precioso de Hebreos 11:1 que dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y tal versículo es necesario, antes de entrar a nuestro texto principal, es necesario para nuestro sermón, pues contextualiza el significado de la fe, llevándola de vuelta a Cristo, ya que la certeza de nuestra alma, es decir, lo que nuestra alma espera, es nada más y nada menos que el inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo, sea en el futuro próximo o tal vez un poco más lejano. Pero la certeza que tenemos es que nuestro Señor regresa. Tal convicción nos hace entender que no es el poder de la fe en nosotros mismos lo que nos salva o produce cualquier otra acción en nuestra vida, sino que toda la creencia y seguridad del creyente descansa por entero en la persona de nuestro Salvador Jesucristo. Esta es la base sobre la cual podemos interpretar el resto del pasaje, que nos habla de las acciones claras de la fe, que no pueden aislarse, sino que por el contrario tienen una indisoluble relación con la fe una vez dada a los santos, la cual descansa en la persona de Jesucristo, nuestro Salvador. Leamos el texto que se encuentra en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Hebreos 11, del 1 al 5. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. En el texto que acabamos de leer, observamos algunas de las características de la verdadera fe salvadora que descansa en Cristo nuestro Señor. Ya habíamos visto en el versículo 1 el grado de certeza y seguridad que este don divino produce en nuestra alma. Y habíamos aclarado que la seguridad no necesariamente es fe. Una persona puede estar seguro de algo, pero no tener fe. Con eso debemos tener mucho cuidado. Pero lo que quiero resaltar hoy es a partir del versículo 2. Y el primero de los aspectos de nuestro sermón de hoy es el testimonio de la fe. Es decir, la manera como ésta se muestra en primer lugar ante Dios y luego ante el mundo. Eso es lo que hace, testifica la fe. Ese punto será llamado la fe que testifica. Luego hay una segunda consideración, que es la preciosa realidad que nos permite la comprensión del mundo que nos rodea, creado por Dios, desviado por el pecado, sí, pero visto por los creyentes con los ojos de nuestro Señor. Toda la realidad espiritual, la comprensión del universo creado por Dios, es comprendido mediante la fe. Y la consideración final, o tercer aspecto, tiene que ver con una fe que, habiendo sido provista por Dios, es capaz de ofrecerse al Padre y en consecuencia alcanzar la anhelada justificación y recibir la salvación que es por la sola gracia.
En nuestro sermón dominical de hoy vamos a observar cada uno de estos tres aspectos, pero siempre con el propósito que podamos confiar en la gloriosa obra de Cristo a nuestro favor. Iniciemos entonces hablando de la fe que testifica. Voy a leer el versículo 2 y luego el versículo 4 y el 5. Porque por ella, versículo 2, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Saltamos al 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. El término testimonio para los observadores se repite 3 veces en estos 3 pasajes, en estos 3 versículos. Y es muy curioso porque hay una verdad que se desea resaltar sobre la fe en Jesucristo. Es decir, una fe que está testificando. Y en los versículos 2 y 4 llama la atención que es un testimonio que se da. Es la misma fe la que da testimonio, la fe que Dios nos ha dado. Pero en el versículo 5, Dios es el que recibe el testimonio. Y sobre esos 2 aspectos, sobre esos 3 aspectos del testimonio de la fe, va a girar todo nuestro primer punto. Inicialmente vamos a hablar de cuál es la meta de la fe verdadera, la fe que testifica. Y es que el testimonio de la fe es un testimonio para la gloria de Dios, y un poco podemos detallarlo mejor en lo que ocurrió con los llamados o denominados héroes de la fe. En primer lugar, el pasaje cita a los antiguos, dice, porque por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos, y hay una extensa lista de quiénes son estos antiguos, y seguramente en sermones consecutivos vamos a mirar la fe que estos antiguos tuvieron en Cristo, en el Evangelio, mirando hacia adelante. Pero luego de esto, el texto menciona o habla de la vida del justo Abel y posteriormente de Enoc. Pero si nosotros empezamos a observar este testimonio para la gloria de Dios que empezó a dar Abel, es un testimonio bastante significativo o interesante, porque es contrario a lo que el mundo, para lo que el mundo es importante. El mundo considera que es importante tal vez las acciones heroicas, las acciones valientes, entre comillas, llenas de cierto poder y arrogancia por unos héroes que el mismo mundo ha inventado. Pero nosotros vemos en el testimonio de Abel que es un testimonio muy sencillo y doloroso, porque es un testimonio en donde este hombre es el primer asesinado en toda la Escritura. Es el primero en padecer una muerte violenta, de tal suerte que Caín fue un gran genocida. Mató, si había 4 personas en ese momento, mató el 25% de la población mundial. Es algo terrible lo que hizo, el primer asesinato, la primera manifestación de odio. La Biblia muestra que la concepción de la fe es totalmente contraria a lo que el mundo entiende como héroes. Abel, un hombre sencillo, aceptado por Dios, con una fe poderosa en Dios, mientras que Caín fue rechazado por Dios debido a todo el odio que mostraba hacia la imagen misma de Dios. Y es curioso también que el testimonio de Abel fuera un testimonio tranquilo, no según los estándares sociales que hoy pudiéramos tener, sino un testimonio de fe. Él ofreció, dice, seguramente un cordero en medio de esta ofrenda, pero lo llevó con un corazón lleno de fe, y el cual fue recibido con beneplácito por el Señor que redime. El Señor recibió, mire lo que dice, porque el versículo 3, por la fe,
Versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Miren la expresión superlativa, más excelente. Y uno se pone a pensar, ¿en qué sentido fue más excelente esta ofrenda que presentó Abel? Pues es más excelente por las condiciones de la fe que Dios había puesto en el corazón de Abel, mientras que en Caín no había esa fe para agradar a Dios. Pero seguidamente el texto nos habla sobre Enoc, y la Biblia no dice mucho sobre este hombre, y en particular creo que la razón es que no hay una intención de exaltar la vida de Enoc. Versículo 5 dice, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc, como nosotros lo observamos acá, no es exaltada la acción de Enoc, sino la fe de Enoc. No sé si está comprendiendo eso, mi amado hermano, porque si fuéramos nosotros, tenemos la tendencia a exaltar a los grandes hombres de Dios más que la fe que Dios les ha dado. Hay alguna historia que alguna vez a un hermano le llevaron un libro que se llamaba algo así como Grandes Héroes de la Fe, y él empezó a leerlo. Y cuando llegó el que le había regalado el libro, le dijo, por favor, llévate eso. Mi fe es tan pequeña y me traes eso, termino de decepcionarme de mí mismo. Y es cierto, a veces exaltamos a los hombres de Dios como si las acciones de ellos fueran unas acciones espontáneas, llenas de vigor y de poder propio, convencidos en su propio corazón de sus capacidades. Y no, la Escritura no nos habla de esto. Nos habla de una fe sencilla que Dios pone, y Dios nos permite actuar y obrar para su gloria, pero siempre teniendo en cuenta que quien debe ser exaltado por esta fe es el Señor. Incluso hay un libro apócrifo escrito que se llama el libro de Enoc. Se trata de, no sé cuál sea el propósito de exaltar a los hombres, no sé si alguno quiere irse vivo enseguida con el Señor imitando ese tipo de acciones, pero el hecho es que en la Escritura como tal es muy poco lo que se menciona sobre Enoc. Ahora, finalmente, en esta parte, tenemos que decir que este testimonio de fe es aceptado por Dios. Miren lo que dice al final del versículo 5. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dios recibe el testimonio que es por la fe. Ningún otro testimonio lo recibe. El testimonio de la fe, que es para gloria de Dios, Dios se agrada en eso. Es una acción definitiva de Dios en la cual la fe que ha provisto, la fe que ha dado, después la recibe en la vida de los hombres que ha salvado, que ha redimido. De tal manera que toda la gloria es de Dios desde el principio hasta el fin. Miren, y es bueno comparar esto con los sacrificios que Dios realizaba en el antiguo pacto, con los sacrificios que se realizaban para Dios en el antiguo pacto. Dios daba la orden de cuál era el sacrificio que se debía hacer, en qué momento se debía hacer, con qué características se debía hacer, quiénes podían presentar el sacrificio, en qué lugar se debía hacer el sacrificio, y luego se agradaba cuando el sacrificio era hecho. La fe es parecida. Dios da la fe, y sin esa fe no podemos agradar a Dios, la fe salvadora. Pero luego los santos obran para gloria de Dios por esa fe, y finalmente Dios se agrada en recibir a los santos que son salvos por la fe que Él ha dado. Toda la gloria es suya. ¿Responsables? Sí. Somos responsables de obrar con fe, pero toda la gloria es de nuestro Señor. Ahora, hay una pregunta en esta primera aplicación que necesitamos hacer. Y la pregunta obligatoria es, ¿debemos preocuparnos entonces por nuestro testimonio de fe, siendo que toda la fe Dios la da, Dios la demanda y Dios nos lleva a la acción?
Sí. Debemos preocuparnos por nuestro testimonio de fe, porque somos responsables sobre la forma como debemos vivir nuestras propias vidas. Y que eso jamás se nos olvide, porque si no vamos a entrar en una quietud malvada que no glorifica al Señor. En segundo lugar, debemos mencionar a la fe que comprende el mundo de Dios por la palabra de Dios. El mundo de Dios por la palabra de Dios. Versículo 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y esto es bien significativo, porque una de las más grandes críticas que continuamente nos están haciendo a los cristianos es que debido a lo que creemos somos faltos de racionalidad o de intelecto. Y los que nos hacen esa crítica se olvidan de un pequeño detalle. Toda la civilización occidental fue construida sobre la base de los principios bíblicos por muchos hombres piadosos que hicieron levantar el mundo para la gloria de Dios. Los más grandes avances se dieron gracias a hombres de fe. Si de pronto los que investigan pueden mirar la cantidad de científicos cristianos que hubo, por lo menos hasta el siglo pasado, y compararlo con sus convicciones de fe. Y eso es bien importante para nuestras vidas. Ahora, me encanta la manera como se enfoca esta parte de la fe. Dice: por la fe entendemos. Es decir, hay una acción racional, no racionalista. Hay una acción racional, lógica de la fe, que comprende el universo. Esta es la primera acción de la fe, y es la primera acción de tipo racional: entender la creación, entender que todo el universo fue hecho por Dios para su propia gloria. Hay una pregunta que da mucha risa de los científicos ateos cuando ven la inmensidad del universo, que se extiende por miles de millones de años luz. Ellos dicen: eso es un desperdicio de espacio. Y a ellos hay que responderles diciendo: ¿y acaso el universo es para ti? Dios lo hizo para Él, para su gloria, no para ti. Por lo tanto, no hay ningún desperdicio de espacio. El dueño de todo hace todo como Él quiere. Y no hay problema con eso. Eso es una de las cosas que más necesitamos tener clara. Es más, en nuestro tiempo, la teoría de la evolución, para hablar de la creación de los seres vivos, y la teoría del Big Bang han caído en tanto descrédito que muchos científicos han abrazado lo que se llama el diseño inteligente, particularmente porque no pueden explicar lo que se conoce como el ajuste fino del universo. En el universo hay cuatro fuerzas básicas que, si se desbalancea una sola de ellas, la vida sería imposible. La fuerza gravitacional, la electromagnética, la nuclear débil y la nuclear fuerte. Si cualquiera de esas se desbalancea, es imposible la vida. Pero hay otro aspecto más importante aún, que se llama el antropismo. Es decir, el hecho de que el hombre viniera a existir solo, únicamente después que todas las condiciones estaban dadas para su existencia. Eso no puede explicarse racionalmente como una teoría científica, a menos que el Dios de la Biblia haya hecho todas las cosas para su propia gloria. Y eso es lo que primero comprende la fe. Pero una vez hemos entendido eso, yo creo que el pasaje todavía va más allá en el entendimiento del mundo que nos rodea. Y no me refiero solo a la creación en 6 días que Dios hizo, sino que podemos entender todas las complejidades de nuestro mundo caído con los ojos de la fe. ¿Qué va a hacer Dios en medio de una sociedad que aparentemente se deshace a pedazos? No sé qué va a hacer Dios, pero sé que lo que haga Dios
es bueno. Y eso debería ser suficiente. Ahora, si queremos ser más precisos en lo que va a hacer Dios, veamos en toda la Biblia cómo ha actuado y comparémoslo con el patrón que es Dios mismo. Dios siempre actúa igual a sí mismo. Por lo tanto, sabemos que Dios actuará y que siempre serán los mejores resultados para gloria de Dios. Y eso lo entendemos por la fe. Miren, una segunda aplicación creo que es necesaria en este segundo punto. Y es que nosotros los creyentes podemos evaluar la sociedad que nos rodea. Podemos sacar conclusiones sobre la sociedad que nos rodea. Podemos ver los efectos del pecado terrible sobre la sociedad que nos rodea. Pero también podemos ver la obra de Dios en la sociedad que nos rodea. Podemos ver qué pasa cuando una comunidad cree en Jesucristo. Podemos ver qué ocurre cuando hay hombres y mujeres redimidos por Cristo y cómo cambia no solo su conducta, sino todos sus corazones para gloria de Cristo. Y cuando eso viene hasta nuestra mente, la fe produce una profunda esperanza en que el Señor tiene todo, absolutamente todo, bajo su control, bajo su mano. Y podemos descansar nuestra alma. Hace días hablaba aquí en la iglesia con algunos de mis hermanos y revisando todos los acontecimientos recientes de nuestra sociedad colombiana, le decía, ¿sabes qué? Hoy estoy muy cargado por todo lo que ha pasado y me llegan mensajes de texto al WhatsApp y videos y le decía, estoy muy cargado. Y dijo una palabra que yo he dicho cientos de veces: descansa en el Señor. Y me acuerdo que llegué a casa, me arrodillé y empecé a orar, y realmente Dios da descanso. Pero ¿por qué da descanso? También por la fe. Por la fe. La fe que podemos tener los hijos de Dios en nuestro Padre Celestial. El último de nuestros aspectos, de nuestro punto, trata sobre la fe que se ofrece a Dios. Y regresamos al versículo 4, la fe que se ofrece a Dios. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. La salvación recibida por los redimidos no es simplemente un regalo en el que podemos alegrarnos eternamente. Esta salvación nos impulsa a la entrega de todo nuestro ser a Cristo. En este último versículo que hemos leído y en varios de los que siguen, nosotros vamos a ver la vida de fe de varios creyentes. Y no creo que estén allí únicamente como ejemplo, como algunos grandes comentaristas bíblicos dicen, sino que están allí para que veamos la grandeza de la obra de Dios en la fe nuestra, operando o dándonos la fe. Lo primero que debemos considerar, o tal vez es uno de los puntos más sobresalientes de todo este texto, es la acción de entrega que realizó Abel. Y debo enfatizar que tal sacrificio se debió a la fe que previamente Dios había puesto en él, y por eso fue agradable ante el Señor. Y creo que para poder interpretar correctamente necesitamos ir a Génesis 4 del 3 al 5. Voy a leerlo para ustedes, para los que apuntan y de pronto no estén mirando al lado. Génesis 4 del 3 al 5 dice: y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas,
Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Como puede observarse, la Escritura dice que el Señor miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no dice que el sacrificio fuera mejor que el otro. Quiero que note eso. No dice que el sacrificio fue mejor, no. O que la calidad del producto había sido mejor. No se trata de eso. Tampoco se trata por el tipo de ofrenda. Que dijeran, por ejemplo, lo que sucede es que Abel ofreció de los corderos y ese sacrificio si era acepto, el derramamiento de sangre, y el otro era fruto del campo. No. En la ley se establece claramente ambos tipos de ofrenda. Es decir, con eso no había ningún inconveniente. Más adelante, versículos 6 y 7, justo antes del cobarde homicidio que Caín cometería contra su hermano, dice en Génesis 4, 6 al 7, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. La primera parte donde habla de si bien hicieres tiene que ver con la acción de la fe. ¿Se da cuenta que el problema no estaba en la ofrenda? Si bien hicieres tú, el problema estaba en la fe. Mientras que en Abel había una fe profunda, una convicción de quién es Dios y cómo se tenía que presentar por la fe a Dios. En Caín no había esta convicción, sino que había una profunda incredulidad. Y si usted se da cuenta, en este texto está muy claro el tema de la justificación por la sola fe. Porque vemos en Abel un hombre que se ofrece a Dios. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente. Es en términos superlativos. Se entrega totalmente a Dios. Es una fe que se entrega, una fe que abraza la promesa que Dios ha dado. Es una fe instrumental, como la habíamos visto. Una fe que toma la gracia que salva gracias a la misma fe que Dios ha dado. Y yo comparo esto con el primer viaje a la luna. En el primer viaje a la luna los astronautas fueron entrenados, seguramente había un piloto, un capitán y otro que hacía otro tipo de funciones para recoger muestras en la luna y demás. Pero ese entrenamiento de nada servía si no tenían el instrumento para viajar a la luna. El instrumento era un cohete, el Saturno V. Y ese cohete, los astronautas ni siquiera tuvieron nada que ver con el diseño del cohete ni la fabricación del cohete. El diseño lo hizo Wernher von Braun, un alemán que había huido hacia los Estados Unidos muchos años antes. Pero estos astronautas reciben la nave, ya habían sido entrenados para eso, y solo con esa nave pudieron alcanzar alturas que ningún otro hombre jamás había alcanzado hasta ese momento, y llegaron a la luna y luego regresaron. La fe es algo así. Por la Escritura aprendemos sobre la fe, pero la fe no la producimos nosotros. La fe es un don maravilloso que el Santo Espíritu de Dios pone en nuestros corazones para que podamos creer y hacer la voluntad de Dios y ser justificados mediante la fe, recibir la salvación que Cristo nos da en virtud de su obra en la cruz del Calvario. Solo por la fe creemos en esa obra, creemos que su sangre nos limpia de todos nuestros pecados y de toda nuestra maldad. Por la fe creemos eso. La Escritura lo dice, pero ¿cuántos incrédulos leen y leen y leen y leen la Escritura muchas veces y para ellos no es más que un simple cuento?
Y le podemos mostrar toda la evidencia histórica de la vida de Cristo. Y ellos dirán, sí existió, pero no puedo creer que esa sangre me limpie. ¿Cómo me limpia? Es que para que creas eso, tienes que ser dotado de una poderosa fe que Dios te da. Y a menos que Dios derrame esa fe en ti, tú permanecerás incrédulo. Ahora, esta fe, mis amados hermanos, al final del versículo 4, dice, a la mitad del versículo 4, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios, miren esto, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ellas. La ofrenda de Abel fue recibida por Dios, por el testimonio de la fe. Pero estoy seguro, mis hermanos, que únicamente no habla de la ofrenda entregada por Abel, sino de Abel mismo como ofrenda. No estamos hablando de una ofrenda expiatoria. Nadie puede entregarse para pagar por sus propios pecados, porque no somos dignos de presentarnos delante de Dios como expiación por nosotros mismos. Solo Cristo es digno de presentarse delante del Señor. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero en esta parte, la ofrenda que presentó Abel fue una ofrenda agradable al Señor, porque fue por fe. Asesinado, sí. Pero fíjense lo que dice al final el pasaje: muerto aún, habla por él. Muerto aún, habla por él. Es decir, un sacrificio absoluto. Y aquí creo que es necesario una última aplicación en esta parte. Y es hasta dónde estamos los creyentes llamados a entregar nuestras vidas a Cristo. Toda nuestra vida, toda nuestra existencia, todo lo que somos pertenece al Señor Jesucristo. Y aunque el Señor nos salva, la salvación es por gracia y la recibimos mediante la fe. ¿Sabe usted qué le debe a Cristo? Todo. Tú, amado hermano, y tú y ustedes, todos, le debemos todo a Cristo por habernos salvado, por habernos rescatado. No hay una sola molécula de nuestro cuerpo, no hay una sola parte. Lo que voy a decir es en sentido metafórico. Una sola parte de nuestro espíritu. El espíritu no puede dividirse, porque es una unidad simple que no pertenezca al Señor. Todo. ¿Y sabe qué? Dios lo demanda. Dios lo demanda. No es, me gusta del Evangelio esta parte, pero aquella no. Me gusta lo bien que me hace sentir el Evangelio. Sí, es muy lindo. Es hermoso compartir con los que aman a Cristo, pero yo no me entrego. No es eso. Cuando Cristo nos rescata, cuando Cristo nos redime, nos exige todo, absolutamente todo lo que somos. Somos para Él, somos de Él, vivimos para su gloria, y es la forma como finalmente el Dios Todopoderoso desea que cada uno de nosotros vivamos en su presencia. A eso nos ha llamado el Señor. No es solo la asistencia el domingo al servicio. Qué hermoso. Wow, qué hermoso estar aquí. Ver la iglesia como nunca la habíamos visto. Gloria a Dios. Pero mi amado, en el mundo no le interesa si tú vas a una iglesia de sana doctrina. Dios quiere que muestres su gloria en medio del mundo, viviendo como Cristo vivió. A eso nos ha llamado el Señor.
Y si me preguntas si es difícil, debo decirte que es muy difícil, en extremo difícil. Pero el Espíritu Santo de Dios nos ha dado fe para que cada día nos ofrezcamos a Él y vivamos para su gloria, para su honra y para la alabanza de su nombre. Que el Señor nos ayude en todo esto. En nuestro sermón dominical de hoy observamos 3 aspectos de la fe salvadora que fueron: la fe que testifica ante Dios; segundo, la fe que comprende el mundo de Dios por la palabra de Dios; y tercero, la fe que se ofrece a Dios. Para los no creyentes, amigo, la fe en Jesucristo es la única que hace que recibas el regalo de la gracia salvadora que Dios da. Cualquier otra convicción o ideología que tengas es simple credulidad, no salva. Pídele a Dios que te conceda la fe para abrazarlo mediante ella a Cristo Jesús, para que creas en su sacrificio y vengas a los pies de Cristo y puedas recibir la gloriosa salvación para gloria y honra de Él. Para los creyentes, dice la Biblia que la fe nuestra es más preciosa que el oro, y es así como recibimos el regalo que el Padre nos dio. Y la fe es uno de esos tesoros que viene de sus más grandes riquezas en gloria. Por la fe entraremos un día a su presencia y luego allí nos soltará la fe, porque empezaremos a andar por la gloriosa vista que contemplará para siempre al santo y bendito Cordero de Dios que quitó nuestro pecado. Nos abrazará y estaremos con Él para siempre.